Bien, la paz y la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante, un tema que quizá para muchas personas todavía no está siendo bien comprendido y que a lo mejor en el intento de querer buscar a Dios nos encontramos en una serie de cosas que no sabemos ni cómo caminar. Para eso específicamente, para encontrar ese enlace entre el ser humano y Dios, es necesario tocar este tema. El tema que vamos a tocar es el arrepentimiento. Y cuando hablamos del arrepentimiento, muchos de nosotros podemos pensar, ¿no? Que yo de qué debo arrepentirme, yo no tengo nada de qué arrepentirme, ¿no? Y aquí hay un montón de preguntas que vamos a responder. ¿De qué debe arrepentirse el hombre? ¿Cómo debe arrepentirse? ¿Qué debe hacer cuando se arrepiente? Pero para responder todo eso, en primer lugar debemos partir de qué cosa es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, ha dicho o ha dejado de hacer. Eso es el arrepentimiento, es el pesar que una persona siente. Y cuando nosotros nos damos cuenta y vemos nuestro pasado o nuestra vida en la actualidad, en el presente, existen varias cosas que hemos hecho en algún momento y que posteriormente nos damos cuenta de que mejor no lo hubiera hecho, ¿no? A eso se llama arrepentimiento. Y hay otras situaciones que de repente no lo hemos hecho en el pasado y después nos arrepentimos de no haberlo hecho. Y si lo trasladamos este contexto a lo que las Sagradas Escrituras dicen, también vamos a encontrar otro momento de nuestra vida de que por el orgullo de una persona ni siquiera nos da la más mínima situación de arrepentimiento. No encontramos y simplemente procedemos nuestra vida así como todos los días. Y tenemos que darnos cuenta por qué. Ahora, en primer orden, es necesario entender por qué la humanidad hasta ahora no se arrepiente. ¿Cuál es esa causa? Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a lecturar lo que nos dice el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 9, versículo 13. Libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 13. Dice de esta forma: Y hablóme Jehová diciendo, he visto este pueblo, y he aquí que él es duro de cerviz. ¿Qué quiere decir esto? El Señor lo que dice es que ha visto este pueblo, es muy terco, eso es orgulloso, es rebelde. Eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Y ahora, partiendo desde aquí de que somos a veces, y eso es la realidad de la humanidad, orgullo, terquedad, duros de cerviz, no queremos someternos a nada, tenemos que ponernos a pensar y nos decimos ahora, ¿no? Pero cuando alguien me habla del arrepentimiento, uno dice, pero ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Entonces es necesario comprender en un esquema mucho más general a quienes llama Dios al arrepentimiento. Y para responder esta pregunta de a quienes llama Dios al arrepentimiento, vamos a lecturar lo que nos dice el libro de San Lucas, en el Nuevo Testamento. Nos vamos al Nuevo Testamento, libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 32. Dice así las Sagradas Escrituras, Lucas 5:32. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿A quién llama Dios? No llama a justos, porque los justos no necesitan de arrepentimiento, así como los sanos no necesitan de medicina, sino ¿quiénes? Los que cometemos errores. Entonces, y en nuestros días nos preguntamos, ¿quiénes no cometen error? Pues todo el mundo comete error. Salmos, un versículo más, Salmos capítulo 49, versículo 1 y 2. Libro de Salmos, capítulo 49, versículo 1 y 2. Dice así: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitadores todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, por igual. ¿Quiénes no cometen error? Ahora vamos a ver qué tipo de error, porque todos estamos relacionados aquí, como dicen en alguna parte de las Escrituras, no hay hombre que nunca peque y siempre haga bien. No hay. Todos cometemos error. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿no? Si Dios llama a todos para que se arrepiente, ¿por qué? ¿O de qué tiene que arrepentirse el hombre? Vamos a ver, ¿de qué tiene que arrepentirse el hombre? Libro de Hechos de los Apóstoles, nuevamente al Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 22. Hechos 8, 22. ¿De qué tiene que arrepentirse el hombre? Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto?
abandona esta maldad y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así. Eso nos dice en la versión Dios habla hoy. Una persona, ¿de qué tiene que arrepentirse? De la maldad. ¿Y cuál es esa maldad que nosotros hacemos? Esas maldades precisamente es lo que está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, desde el versículo 19, 20, 21 y 22. Vamos a lecturar a ver qué nos dice las Escrituras. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 22. Estas maldades son estas. De estas cosas es lo que nos debemos arrepentir. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, esto es la sinopsis o la clave o el núcleo del arrepentimiento. Las obras que el ser humano por su inconsciente o por su lado consciente lo realiza. Porque si hablamos de todo lo que nos dice aquí en Gálatas 5, 19 al 21, todos estos son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, hechicerías, peleas, celos, iras, contiendas, toda esta situación. Entonces, cuando una persona dice, ¿no? ¿Yo de qué debo arrepentirme? Aquí nos vamos a poner a pensar. Por ejemplo, si hablamos solamente del adulterio, de la fornicación, o hablamos de repente de los celos, que comúnmente suceden en cada familia, y de repente llega un momento en el que esto es consumado, es realizado. ¿Qué pasa? ¿Quiénes quedan perjudicados? Los problemas que vienen posteriormente, se quedan perjudicados los hijos. La familia se destruye. La esposa se va por un lado, se aparta del esposo, se separan o se divorcian y al final tenemos unos hijos abandonados. ¿Y cuál es el resultado? Perdición, destrucción. Ese es el problema. Lo mismo de las iras. Cuando alguien se enoja, se aira con otra persona, se distancian, se pelean y no quieren apoyarse de ninguna forma. Esto es la razón por la cual pues el pecado de la humanidad, o sin llamarlo pecado, solo llamándolo error, ya el error de la humanidad ha crecido tanto, porque todos los días cometemos errores tras errores. Entonces es esta la razón, el núcleo del arrepentimiento. De esto es lo que debemos arrepentirnos. Y sabemos muy bien que en las edades pasadas la gente ha caminado en sus propios caminos hasta nuestros días, muchos años, y Dios de alguna forma, habiendo dado el tiempo de la restauración o habiendo llegado el tiempo de la restauración del pueblo de Dios, permite que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Dios se hace al que no ha visto, se hace al disimulado, y esto es lo que nos declara el libro de Hechos 17:30, porque al haber tanta maldad en la tierra, si por Dios fuese, no perdonaría a nadie, pero Dios da una oportunidad. He aquí la misericordia de Dios como para poder ver lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Eso es lo que el Señor quiere. Habiendo disimulado todo, ahora llama al arrepentimiento. Porque Dios sabía que en algún momento esas cosas tenía que llegar, tenía que llamar. Y Dios lo que nos pide es que nosotros mejoremos nuestros caminos. ¿Y qué va a pasar cuando el hombre mejora? Deja estos celos, adulterios, borracheras, contiendas, peleas. ¿Qué va a pasar cuando todo esto deja? Tal vez el producto de toda esta situación que el hombre puede cambiar, puede arrepentirse, el resultado es grande. Y Dios hasta se puede arrepentir del mal que había pensado hacernos. Eso lo declara el libro del profeta Jeremías, capítulo 26, todo está sustentado bíblicamente, 26, versículo 13. Y nos dice, y ahora, mejorad vuestros caminos, o sea, dejar la antigua manera de vivir, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y arrepentiráse Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. ¿Qué significa esto? Que si nosotros dejamos
esa antigua manera de vivir, de andar en concupiscencias, celos, contiendas, fornicaciones y todo eso, y dejamos esa manera de vivir y hacemos lo correcto, entonces Dios se puede arrepentir del mal que ha hablado. Esto es lo que nos dice. El problema es que el ser humano no puede asimilar. Y no los culpo, no culpo a la humanidad, porque la humanidad tampoco conoce. La situación es que si nosotros no sabemos cómo es, menos vamos a poder obedecer. Por eso estamos enseñando, para poder dejar. Si vivíamos todavía en fornicación, entonces casémonos. Si vivíamos en peleas, dejemos de pelear. Si vivíamos robando, dejemos de robar. Y eso es el arrepentimiento. Y ahora no, nos preguntamos, ¿y qué pasa? Ya yo me arrepiento, dejo todas mis malas costumbres, y una vez que dejo las malas costumbres, ¿cuál es el beneficio que obtengo al arrepentirme? ¿Para qué me voy a arrepentir? Listo. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿Cuál es el beneficio que una persona obtiene cuando se arrepiente? Tiene que arrepentirse para que sean borrados sus pecados. El arrepentimiento es una de las maneras en las que Dios borra todas nuestras faltas que hemos cometido anteriormente. Aún así hayamos tenido 100 o 200 mujeres, o 100 o 200 maridos, y nunca hemos conocido esta situación, este proceso de arrepentimiento, Dios perdona. Por eso dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados sus pecados. Y de ahí recién vienen los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Es magnífico, es impresionante cómo Dios permite que el hombre pueda borrar sus pecados. De ahí sale el hombre más blanco que una hoja de papel. Y nosotros nos preguntamos, ¿no?, que si los hombres de ahí en adelante tratan de buscar el camino del Señor y tratan de encaminarse conforme a la voluntad de Dios, llegamos a encontrarnos en algún momento que hay personas que no creen. No, yo no quiero saber nada de Dios, o lo que le conocemos comúnmente como ateos. Y dicen, no, para mí no existe Dios y listo. Esto me ha pasado también a mí de manera muy personal. Llegas en algún momento al escuchar una y otra versión, al decir, bueno, al final de cuentas creo que Dios no existe. Y uno por su formación profesional también se va dando cuenta que la ciencia tiene sentido, ¿no? Y esta situación es un poco complicada para poder estudiar ambos espacios. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice el Señor? A la verdad, Dios no quiere que nadie se pierda. Ni el ateo, ni el religioso, ni el que va entre las 5000 denominaciones religiosas que existen hasta la humanidad, no quiere que nadie se pierda. Eso nos dice, a ver, vamos a sustentarlo. Libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, libro de Primera de Timoteo, vamos a leer, a ver, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nos dice así. Libro de, Primera de Timoteo. Capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál? 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿No ves? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es importantísimo conocer esto. Dios no quiere, a la verdad, que nadie se pierda, sino que todos vengan y se arrepientan y conozcan la verdad. Bueno, entonces uno se pregunta, si Dios me dice que si yo me arrepiento, Dios va a borrar mis pecados, ¿cómo lo va a hacer? Eso solo para aclaración. ¿Cómo borrará Dios nuestros pecados? Después de haber cometido tantos errores y hayamos hecho pecados muy vergonzosos, el Señor nos dice esto. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dirá Jehová. En alguna oportunidad uno se encuentra con alguna persona y dice, no, yo ya no tengo perdón de Dios. Como en un caso me pasó, cuando todavía estábamos por allá por Tingomaría. Había un anciano casi de 80 años que nos decía, yo he matado casi 200 personas y no creo que tenga perdón de Dios. Y uno se pregunta, ¿no? Pero antes de conocer, entonces el Señor dice, antes de conocer el camino de Dios, la ley, el arrepentimiento, Dios no cuenta. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, algo muy grave, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
O sea, es una cosa impresionante. Dios permite que el hombre borre sus pecados. Y ahora, si Dios va a borrar mis pecados, yo entonces, ¿cómo debo arrepentirme para que Dios borre mis pecados, para que mis iniquidades todos sean borrados y yo esté como una hoja blanca de papel? De tal forma que si hoy sería el juicio de Dios, yo estaría para la vida eterna. ¿Cómo debo arrepentirme? Libro de Joel, capítulo... vamos a lecturar primero Hechos 26:20. Libro de Hechos 26:20 y Mateo 3:8. Nos dice así las Sagradas Escrituras. Capítulo 26, versículo 20 del libro de Hechos. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ajá. Uno cuando se arrepiente dice debe hacer obras dignas de arrepentimiento. Mateo 3:8 dice, ¿no? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? No hay mejor manera de enseñar con el ejemplo, no con palabras, porque algunos somos buenos para las palabras, pero malos en el ejemplo. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Si antes robábamos, ya no robemos. Si antes sacábamos la vuelta al esposo o a la esposa, ya no saquemos la vuelta al esposo ni a la esposa. Entonces, de esa forma tú demuestras con el ejemplo que estás haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si antes eras peleandero, pleitista, entonces déjalo de hacer. Entonces, ahí Dios disimula los tiempos de la ignorancia y llama a los hombres al arrepentimiento. Muy bien, clarito entonces. Ahora, al arrepentirnos, ¿qué camino debemos seguir? Porque lógico que una persona dice, hermano, entrega tu alma a Cristo y yo ya estoy dispuesto a entregar mi alma a Cristo. Pero, ¿qué debo hacer después de eso? Ahí debemos darnos cuenta que debemos seguir, el Señor Jesucristo hablaba pues del camino angosto y el camino ancho. Mateo 7:14, lógicamente que hay dos caminos. Libro de San Mateo capítulo 7, versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay una puerta estrecha, dice que te lleva a la vida, y un camino ancho que te lleva a la muerte. ¿Y yo cómo sé cuál es el camino estrecho y cuál es el camino ancho? Muy bien, a mí me interesa saber cuál es el camino estrecho, porque el camino ancho es el camino por donde todo mundo está andando ahora, y anda haciendo todo lo que quiere y nadie le dice nada, y ese es el camino ancho. Pero el camino estrecho, ¿cuál es? Salmos, capítulo 119, versículo, libro de Salmos, capítulo 119, versículo 32, vamos a lecturar primero. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 32. Dice así, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanchares mi corazón. Por el camino de tus mandamientos. Si yo debo elegir el camino angosto, ¿cuál es ese camino? Es el camino de los mandamientos. Y cuando uno anda por ese camino de los mandamientos de Dios, ahora que ya nos hemos arrepentido, Dios permitió borrar nuestros pecados, ¿qué debemos pedir? Versículo 27, Salmo 119, 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. El hombre tiene que llegar a conocer esos 10 mandamientos de Dios. Y cuando uno conoce esos mandamientos de Dios, recién puede caminar por esos mandamientos. Correcto, está clarito. Entonces, si yo debo caminar por esos mandamientos, que es el camino angosto, entonces yo debo arrepentirme y dejar todo lo malo. Listo, ahora sí. Y una vez que yo ya estoy ahí, ahora debo también ejercer fe, creencia. ¿En qué debo creer? Esto lo dijo el Señor Jesucristo, por eso es que resaltamos un poco esta parte, ¿no? ¿En qué debo creer? Libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Después del arrepentimiento, ¿qué cosa debo hacer? Creer al Evangelio. Y ustedes se preguntan, bueno, yo soy evangélico. ¿Qué es el Evangelio? Es lo que tenemos que comprender también. Si yo voy a seguir y voy a creer en el Evangelio, entonces debo saber qué es el Evangelio. Efesios, capítulo 1, versículo 13 del libro de Efesios. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salud. ¿Qué cosa es el Evangelio? Dice que la palabra de verdad
es el evangelio de vuestra salud. En oyendo la palabra de verdad, ahí hay una coma, y cuando hay una coma y después el siguiente enunciado nos está aclarando de lo que dice el enunciado previo. Entonces, esta palabra de verdad es el evangelio de salud o de salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que cuando nosotros nos arrepentimos, seguimos el camino, ya el camino de los mandamientos, y creemos en el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La palabra. Ahora, ¿cuál es esta palabra de Dios? Porque muchos decimos que la palabra de Dios es la Biblia. No, porque no puedo decir esto. ¿Por qué? Porque en la Biblia también está la palabra de la mujer adúltera. En la Biblia también está la palabra de un falso profeta llamado Bar Jesús. También en la Biblia está la palabra del diablo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto y el diablo le dice, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No toda la Biblia es la palabra de Dios. Sí, dentro de la Biblia sí está la palabra de Dios, correcto, pero aquí nos dice, en oyendo la palabra de verdad. Entonces, ese es el evangelio de nuestra salvación. ¿Y cuál es la palabra de verdad para yo conocer cuál es el evangelio? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. ¿Cuál es esa palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Correcto. ¿Cuál es la palabra? El mandamiento antiguo. Ahora, si yo sé que el evangelio es la palabra y la palabra es el mandamiento de Dios, entonces quiere decir que yo al arrepentirme debo cumplir con esos mandamientos de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo, San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Listo, entonces yo cumplo con los mandamientos, ya conozco, ya me arrepentí, dejé mis costumbres humanas y uno se hace la pregunta, ¿para qué yo voy a cumplir con los mandamientos de Dios? Yo sé que hay 10 mandamientos, sí, pero ¿para qué voy a cumplir? Ah, correcto. Libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra, ahí está hablando el Señor Jesús, ¿y cuál es su palabra? Sus 10 mandamientos. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Mateo, capítulo 19, versículo 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Para qué yo debo guardar su palabra? ¿Para qué debo guardar los mandamientos? Obedecerlos. ¿Para qué? Para entrar en la vida. Si quieres, el Señor Jesucristo decía en San Mateo 19, 17, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En conclusión, ¿para qué es el arrepentimiento y el cambio de actitud y toda la serie de cosas, dejar las costumbres humanas y todo? ¿Para qué? Para obtener la vida eterna. Para eso una persona debe arrepentirse. Muy bien. Y yo sé que va a haber muchas personas que dicen, a mí me da igual, yo no creo en Dios, no creo en la Biblia. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no se arrepienten? Sí, Dios da un tiempo nada más para el arrepentimiento. Y aquella persona que no busque el arrepentimiento, bueno, es triste, es triste. Apocalipsis 2:21, vamos a lecturar. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido. ¿No ves? Dios ha dado tiempo nada más, da un tiempo para arrepentirnos. Y si no aprovechamos ese tiempo, bueno, perderemos la promesa. Y eso no porque yo lo digo, sino que la Escritura lo dice. Lucas capítulo 13, versículo, libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 3. Nos dice así la Escritura, no os digo antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. ¿No ves? Jeremías 18:8. Esto es solamente como para una aclaración. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no quieren arrepentirse y que dicen, no, para mí normal, yo no me arrepiento y punto? Bueno, empero, Jeremías 18:8, empero, si esas gentes se convirtieren de su maldad, de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Entonces es necesario arrepentirnos para que Dios se arrepienta del mal que ha hablado. O sea que el juicio y el castigo de Dios que va a venir, Dios se arrepentiría también. Ok, ni a pesar de eso, ni a pesar de las advertencias, no quiero arrepentirme. Bueno, ahí sí ya no queda otra cosa más que hacer
que lo que dice la Escritura, libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. ¿A dónde irán a perecer? En llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. No quedará más alternativa para aquellas personas que no buscan el arrepentimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si uno no busca, a pesar de haber tenido el tiempo, ya no queda más oportunidad. Y esto no digo pues que van a ser, aquí desde este mismo momento ya vamos a empezar a sufrir. Porque a pesar de esta situación que estamos pasando, una situación muy complicada por el caso de emergencia sanitaria, va a empezar a empeorarse las cosas. Y una persona pues tiene que buscar el arrepentimiento a Dios si queremos librarnos de toda esta situación. ¿Cuál es el objetivo final del arrepentimiento? La vida eterna. Bien, hermanos, hemos hablado de una forma muy clara y resumida lo que es el arrepentimiento. Que la paz de Dios sea con todos vosotros.